Pero es la idea, que somos una multitud. Ya está. Perfecto. Ya empezamos. Bueno, buenas noches. Saben que yo estoy reemplazando a Leonor Caldera porque nos avisó que estaba enferma. Entonces, mal no viene que retorne. Porque sería como hacer como un pequeño resumen de todo lo que se fue transitando a lo largo de todos estos encuentros. Y creo no equivocarme que con excepción de Aide Virgin, después todos el resto de las compañeras que han dado tan generosamente sus testimonios son compañeras feministas que se quedaron en el exilio interno. Entonces, mi trabajo básicamente se funda en abordar el exilio interno. Me da la sensación que el exilio externo ya es parte de la historia oficial, que más o menos es conocido, con sus más, con sus menos, ¿no? Pero hay como una referencia, por más que no encontremos un testimonio ahí in situ, pero sabemos, porque hay mucho escrito sobre el exilio externo. Pero sobre el exilio interno no hay casi nada. Y me parece interesante hacer hincapié por el hecho que hubo formas de resistencia. Porque si no, da la sensación, yo estuve en el momento de cuando empiezan a llegar las compañeras y los compañeros, y hubo momentos de mucha tensión entre la gente que se fue y la gente que se quedó. Entonces parece que hay como una historia que por suerte se diluyó, pasaron muchos años. Recordemos que ahora se cumplen 30 años de la llegada de la democracia, pero en ese momento había como una especie de civilización versus barbarie, una cosa así, ¿no? Donde ni los que nos quedamos adentro, yo estuve un poco adentro y un poco afuera, pero ni los y las que quedamos adentro, y los y las que se quedaron afuera, la pasaron tan chévere, ¿no? Hubo tensiones de ambos lados, pero también había como argumentos muy impugnativos. Para la gente que se había ido era, bueno, como de traición, de la pasaste mejor, pudiste saber de lo que era una nueva cultura, viviste en otro país. Pues, yo recuerdo, y hago hincapié en esto, ya nos metemos de lleno en el feminismo en dictadura, pero recuerdo que la primera mesa que se organizó en la librería Gandhi, que fue un lugar muy histórico para todo ese proceso post-dictadura, y se abrió en 1985, creo, no equivocarme, a principios de los 85, que estaba justo a la vuelta de La Paz. Los bares eran un lugar de mucho debate. La Paz era uno, y entonces abre Gandhi con compañeros que vienen del exilio mexicano, que habían dejado la experiencia de la librería Gandhi en el Distrito Federal. Entonces lo abren en una... Era en Montevideo, Montevideo y Corrientes. Después fue cambiando Gandhi. Bueno, y entonces en ese lugar, en Montevideo Corrientes, que a la vez había sido un lugar de actores que también tenía mucha historia ese espacio. Era un lugar donde se juntaba gente para debatir, y bueno, y quedó ese lugar, y entonces lo abrieron, y ahí se armaba mucha trifulca, pero era muy... Y me acuerdo que la primera mesa se llamaba la violencia en la cartera de la historia. Bueno, la cuestión es que no se pudo hacer esa mesa porque se empezaron a agarrar a los sillazos. Efectivamente, no pudieron trabajar el tema de la violencia. Entonces,
Claro, hicieron un ejercicio, fue una cosa muy fuerte y hubo muchas mesas ahí. Lamentablemente en esa época no se registraba, no se filmaba, pero hubiese sido muy interesante. Aparte, la mayor parte de la gente que inició Gandhi murieron, como Elvio Vitale, ¿no? Eh, de ahí se desprendió gente del club para que formara el Club de Cultura Socialista y que también era un refugio para debatir. Casullo, claro. No, pero Casullo no estaba en la fundación de la librería Gandhi. Estaba al principio Vitale, Toto Schmuckler y otro compañero muy grandote que tengo la imagen, no lo recuerdo. Bueno, que todos, menos el Toto, todos murieron, ¿no? Entonces, en ese transitar de tantas tensiones, es importante empezar a recuperar esta historia que todavía no tiene nombre. Me parece muy interesante que se le haya acuñado con el enunciado de exilio interno. Creo que fueron unas psicoanalistas que pusieron el nombre de exilio interno. Me gustaría después, pero era insidia también. Me gustaría después, cuando venga María Fernández, consultarle, porque ella tuvo algo que ver con eso. No creo que no. Discúlpame, antes de que empieces diciendo con el tema, ¿puedo decirte algo? Sí. Respecto. No te creas que del exilio externo tampoco en estos momentos se puede hablar. Hay un texto de todavía no se puede hablar del exilio. Si vos te fijas seriamente, no por esto, bueno, a mí no me pasó, yo volví en el 84, yo estaba feliz de volver, eso que mi marido se estaba muriendo, pues yo feliz de volver, era que entré a trabajar, era telefónica y hacía teatro. Yo no recuerdo ningún rechazo de nadie, sinceramente no sé si yo estaba tan contenta de volver, que yo no sentí ni nadie que me dijera, vos estuviste, o será que realmente, bueno, mi situación o mi forma de ser no da con mucha envidia. Sé que quizás, pero hoy que lo analizo y que lo veo, de lo que se puede hablar en estos momentos es de los desaparecidos. Bueno, pero inclusive la pata de hijos, había una pata de exilio. Los hijos iban a hijos y le sacaron la pata de exilio, le pusieron hijos del exilio. Claro, que pero no le reconocieron. Yo te entiendo lo que vos no, pero dices. esto lo digo nada más que para que no creamos que, mucho menos por supuesto, el exilio interno. Eso, Claro. Y no estoy diciendo si uno más que otro, porque ¿no? Eso es ni se puede hablar, no, lo que yo... estar con miedo, además yo lo viví, cuando fui a Misiones, el primer momento trabajamos para y yo ya en Misiones me sentía de otra forma, así que ni pienso las personas que tuvieron que bancar todo el tiempo esa atención. Ahora, lo que sí es cierto que es así, y que minimizar una cosa o la otra es algo que no, yo no estoy minimizando lo más mínimo, simplemente estoy diciendo de que, bueno, abordo algo que está poco visto y que me gustaría que tome, y además lo interesante justamente de este seminario o conversatorio, no sé cómo lo vamos a llamar, o cómo digo, lo que ha surgido más ha sido incilio o exilio interno. Por ejemplo, fue muy claro el posicionamiento, por ejemplo, de Mirta Enoch, que contó, y además no lo contó con padecimiento, lo contó con mucha atención. Y digo, lo que se está de alguna manera abordando en distintos trabajos es que, que también desde la adversidad, desde la tensión, hubo producción, no hubo una parálisis. Por supuesto, no estamos hablando del 78, que era como imposible, ¿no? Pero sí, digo, ya el 79 es un quiebre. Pero lo que sí es cierto es que hubo producción, hubo gente que, la academia, por ejemplo. Pero vamos a empezar con lo que son las agrupaciones
de mujeres y las agrupaciones feministas. Digo, bueno, esto ya sabemos cómo eran los grupos, digo, aquellas compañeras que venían con una experiencia de militancia feminista y algunas con una doble militancia, es decir, militancia de partido político y militancia feminista, bueno, junto con intelectuales, compañeros que militaban en partidos de izquierdas, profesores de la universidad, dirigentes obreros, se armaban grupos. Yo participé en varios de esos. Y era una experiencia muy interesante, que recupera un poco este carácter autonomista que tuvo también todas las corrientes de libre pensamiento para estudiar, para saber, no había necesidad de ir a la universidad. Esto después fue como una imposición, pero si recuperamos un poco las tradiciones de las viejas vanguardias obreras, la gente se reunía en un lugar y sacaban sus libros, sus periódicos, y el que era la persona que era analfabeta era la que leía y los demás iban escuchando. Y me parece que esa práctica, que tiene una historia tan linda de la lectura en voz alta colectivamente, se recupera con mucha fuerza durante este periodo. Entonces es un poco lo que Sebrelli, Juan José Sebrelli, es el que llama la cultura de las catacumbas. Eva Giberti no dice que es Sebrelli, pero yo lo busqué y lo encontré a través de Sebrelli. Entonces ahí empiezan es interesante también ver que en este periodo, en los años 70, digo, ya mitad de los años, casi finales de los años 70, es un periodo donde el feminismo a nivel internacional crece de una manera descomunal, como pocas veces se ha dado ese crecimiento, un crecimiento de globalización. Y el tironeo entre lo que es el feminismo, los feminismos de la región, ¿no? Ya sea por situaciones de guerras, y de guerras civiles, como es toda América Central, o por el tema de dictaduras o combinación de ambas, y casi todo el continente, con excepción de México y de Venezuela, bueno, Cuba, por supuesto, no vivieron estas situaciones tan terribles de dictaduras militares o totalitarias. Entonces, nosotras quedamos como un paso atrás, ¿no? Y eso se sabía, se estaba al tanto. Entonces, hay distintas formas que se van autoconvocando a las compañeras. Algunas por grupos de afinidades, que siguen encontrando, porque es una manera también de vivir, encontrarse, saber que se está viva y cruzar información, es decir, quizás había primero como un listado, quizás no tan articulado, pero la información que se sabía de compañeros y compañeras, o que se sabía de compañeros y compañeras en el exterior, y después se retomaba esta tradición de sacar un libro. Algunas tenían posibilidades de recibir materiales. Por ejemplo, Marta Fontela, que es una de las integrantes fundadoras de ATEM 25 de noviembre, cuenta en una revista en FEM, una revista mexicana, que cómo comenzaron ellas. Y bueno, fue de pura casualidad que les llegó materiales feministas. Se juntaban por la necesidad de estar juntas. Entonces, alguien que ni ella ni siquiera recuerda el nombre, trajo un material feminista y dijeron, uy, qué interesante, a ver, y a partir de que traen ese material que cayó ahí de pura casualidad,
empiezan como a escarbar, a buscar, a tomar contacto, y empieza ese lleve y trae que se va a dar a lo largo de toda la dictadura militar. Entonces, esto es como una posibilidad, hay miles de posibilidades. Y después la otra posibilidad era como mucho más direccionada, que era aquellas que ya tenían interés feminista, como contaba, por ejemplo, Mirta No, o otras compañeras de UFA, y como lo hacía también María Elena O'Donnell, que si bien le habían reventado el departamento que ella alquilaba en la calle Corrientes para que se junten todas las agrupaciones feministas habidas y por haber, y también en grupos del Frente de Liberación Homosexual, antes del golpe, estoy hablando, como era, que ahí, por ejemplo, Néstor Fernández dejaba su biblioteca porque tenía miedo que lo hallaran, y lo hacían en la oficina de María Elena O'Donnell. Cuando la AAA la amenaza, tiran una bomba y demás, entonces tienen que dejar ese espacio. Pero María Elena O'Donnell sigue convocando, ¿no? O como para tomar el té o algo por el estilo, pero sigue convocando. Y ella sigue invirtiendo en la revista Persona. Hoy lamentablemente me olvidé de traerla, pero es una revista muy interesante que sale desde el año 74 hasta el 82. Y es una revista que ella le impulsa. La iba y la entregaba en los kioscos de la calle Corrientes, y después le avisaban por teléfono, o ella iba, pasaba, se retiraba lo que había vendido, pero todo lo hacía de cara descubierta. Y esto, cuando ella le tenía una amenaza de la AAA, que le habían reventado el departamento, incluso, por ejemplo, las compañeras, cuando Mirta No contó de esa gran reunión que se hace en la sociedad hebraica, bueno, ahí por ejemplo apareció María Elena O'Donnell, y dijeron, por favor, acá no vengas, porque nos pones en riesgo, en situación de riesgo, porque estás amenazada por la AAA. Así que bueno, había como distintas formas de organizarse y de salir. No, por supuesto no se salía masivamente, salía en grupos, pero a mí lo que me interesa es esto, porque si no hay como una ecuación que no quiero desligarla, pero tampoco creo que es la única, de relacionar la dictadura militar con organismos de derechos humanos, y básicamente con madres y abuelas de Plaza de Mayo. No, había como en los márgenes habían amplios grupos, tanto de feministas como también de gays, ¿no? Que seguían autoconvocándose y buscando en algún momento algún tipo de salida pública, que eso no se descartaba nunca. Y eran grupos sumamente politizados. Esto es lo interesante, lo que quiero recuperar de estos grupos. No era que se podían estudiar cualquier cosa, no, fortalecían sus propios conocimientos. Por ejemplo, María del Carmen Feijó, en un texto muy interesante que tiene, que es la primera conferencia de la mujer que organiza en Uruguay, ¿te acordás? La Naumann, la Fundación Naumann, que la organiza Jutta Marx. Allí presenta una ponencia, María del Carmen Feijó, y ella en esa ponencia lo que dice es que la adversidad hizo crecer el conocimiento para ciertos grupos. Ella después, cuando se encontró con compañeras que vinieron del exilio, no estaba tan al margen, o que le estaban contando el ABC de la vida. Y esto me parece que es interesante, como este testimonio de María del Carmen Feijó, hay muchos otros más.
los grandes grupos que después van a estar durante los años de la democracia, los primeros años de la democracia, vienen justamente de la época de la dictadura militar. Otros nacen al calor, pero los que ya vienen muy fortalecidos. Entonces, por ejemplo, como es ATEM, 25 de noviembre, que ya en el 79 ya tienen su actividad en grupos. Después está el FIP, ¿se acuerdan? El Frente de Izquierda Popular, que en esos momentos estaba el Colorado Ramos a la cabeza. Bueno, por ejemplo, el FIP, ahí tiene un grupo de Asociación de Mujeres Argentinas, AMA. Bueno, y este grupo, Fernanda Quindozano, la historiadora, lo trabaja muy bien y cuenta cómo este grupo seguían activando fuertemente en el 77, digo, a inicios casi de la dictadura, ¿no? Después, bueno, está también un artículo muy interesante de Inés Cano, Todo es historia, que justamente escribió a Ingrid Tenó desde el año de 1982, que es la primera producción, digo, que sale a nivel masivo, ¿no? En una revista como es Todo es historia, y ahí hay distintas producciones de compañeras, y esas producciones se hicieron durante el exilio interno. Y hay una de Inés Cano que es muy interesante, que es sobre la historia del movimiento feminista. Bueno, y cuenta Inés, no sé, sería una compañera interesante de encontrar, ¿no? A ver cómo Mirta no la nombró el otro día, pero Inés, por ejemplo, hizo mucho para la producción gráfica, porque era pensar, escribir, y bueno, y algunas se lanzaban a tener una hojita, o hacer volantes, o quizás como María Elena hacer una revista, pero quiero decir que estaba acompañado, no era no era algo a la deriva. Esto es lo que tengo la sensación, y además por la experiencia que yo viví en los grupos que estuve, ¿no? Que había un objetivo bien concreto, que nos estábamos preparando, que en algún momento se iba a venir el final de la dictadura. A diferencia de lo que aconteció en otros países como Chile, que fue mucho más largo. Nosotros penosamente, la dictadura fue más derrotada por el fracaso de las Malvinas, ¿no? Que digo, con mucha sangre, inmediatamente la dictadura se retira. Entonces, bueno, y este grupo que yo les contaba de AMA, por ejemplo, activaban en La Boca, en el barrio de La Boca, y tenían una publicación que yo nunca supe cuál es el nombre, no se sabe, pero sería interesante rastrearla, y ellas estudiaban, por ejemplo, a Simón de Beauvoir, ¿no? Estas militantes del FIP, de AMA. Después hay también otro grupo en Córdoba también, que sería interesante, que es la Asociación Juana Manso, que esta es también de 1977, y que la fundó Isabel Donato, la arquitecta que aún sigue activando como feminista, y trabaja básicamente ahora trabaja temas ambientalistas. Y ella, bueno, fue la que fundó la asociación Juana Manso. Y después, por ejemplo, en el 78, fíjense qué fecha clave, en el diario La Opinión, en Marcelo Moreno, que en ese momento era el compañero de María Moreno, se le ocurre lanzar el suplemento de la mujer. Vaya a saber qué vericuetos habrá sucedido, ¿no? Porque ya
todavía no estaba intervenido directamente por Macera, pero estaba ocupado por las Fuerzas Armadas, la Unión. Y ahí saca el suplemento de la mujer. Yo tengo 2 o 3 números que me los dio Moira Soto, y ahí escriben tanto María Moreno como Moira Soto, que son 2 periodistas muy importantes durante toda la trayectoria de la dictadura militar, ¿no? Y ellas escriben ahí en el suplemento de la mujer. Yo me quedé como, a ver, cuando la llamo a Moira y me dice, sí, estaba el suplemento de la mujer, yo me imaginé que era cocina, digo, ¿qué podía salir del diario La Opinión en ese momento? Cuasi intervenido, no estaba totalmente intervenido, pero sí, se lo habían ya expropiado a Timerman. ¿Y qué podía salir de ahí? Cuando veo el suplemento, no lo podía creer. Digo, entrevista a María Luisa Bember sobre cine feminista, el debate del aborto en Italia. Así que lo que quiero decir es que todo no era negro y blanco, ¿no? Que había atajos, y que tanto nuestros compañeros como nuestras compañeras de esos atajos aprovechaban. Entonces, por ejemplo, este suplemento salió 2 meses, y por supuesto que Moira escribía ella y se ponían 20 millones de seudónimos, y entonces parecía que estaban escribiendo un montón de mujeres. Pero estas estrategias me parecen muy interesantes de recuperarlas, no son cosas menores. Bueno, después vemos que en el 79 acá es un punto de inflexión para la dictadura. Esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? La primera es un año bisagra, es muy importante. En abril de 1979, 3.800 obreros, básicamente mujeres, de la empresa textil Alpargatas del barrio de Barracas, decretan un paro por tiempo indeterminado. Esto es increíble. Quien lo está trabajando es mi amiga Gabriela Mitiriere, la historiadora, que está trabajando la historia de Alpargatas. Y está tomando testimonios de mujeres que resistieron en el 79 esta huelga por tiempo indeterminado y que tomaron las fábricas, ¿no? Después, bueno, vienen todas las denuncias que se hacen en la OIT, esto es muy importante, de justamente dirigentes que estaban exiliados, ¿no? De dirigentes gremiales. Bueno, después Sardina, ¿se acuerdan? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sale este texto en el diario Clarín en agosto de 1979, en el suplemento cultural, que es una especie de prosa que se llama Desventuras en el país del jardín de infantes de Marielena Walsh. Y que ahí tiene como un discurso fuerte por un lado, ¿no? Pero a la vez también como con la teoría de los 2 demonios. Habrá que ver, digo, cómo de la única manera que se podía producir, ¿no? En ese momento en el diario Clarín, por el hecho de poner algo tan fuerte como decir Desventuras del país jardín de infantes, ¿no? Entonces ella habrá tenido que negociar, habrá dado vueltas, pero les recomiendo que lo busquen en Google porque es muy interesante. Esta es como la primera expresión pública de una feminista que decide plantarse frente a la dictadura militar y cuestionarla desde un lugar con mucha poesía y a la vez con estas tensiones en cuanto a lo ideológico. Bueno, Leonor Calvera cuenta mucho de esto en Mujeres y Feminismos en la Argentina, la última publicación que hizo, y ella, yo lo saqué de acá, y después googleé y busqué mucho más este trabajo de Marielena Walsh. Y después está la Confederación Socialista Argentina, que de allí se desprende la Unión de Mujeres Socialistas.
Este es un grupo muy interesante que está a cargo de Alicia Moró, y allí hay documentos que son muy interesantes que se producen en la Unión de Mujeres, la Unión de Mujeres, no, la Unión de Mujeres Sociales. Básicamente se arma para denunciar un cruce contra el capitalismo y también contra la violación de derechos humanos. Esto es lindo, los documentos de esa época, leerlos para entender cómo podían de alguna manera jugar, tener posiciones anticapitalistas, pero sin, porque también había como ese desprendimiento, ¿no? Era todo denuncia de violaciones sobre derechos humanos, pero no se tenía en cuenta la situación del capitalismo en ese momento. Y acá hacen un cruce. Me parece que, por ejemplo, Alicia Moró, yo la recupero en una revista Sur, que hace una larga entrevista Victorio Campo. Victorio Campo hace una encuesta entre 40 mujeres famosas y 40 mujeres anónimas, y entonces entre las encuestas, que evidentemente las hizo ella de forma casera, en suplemento son 3 números de Sur resumidos en uno, que se llama La Mujer, y allí le entrevista a Eva Giberti, a Alicia Moró, y tienen un posicionamiento que es actual sobre los métodos anticonceptivos y a favor de la legalización del aborto. Pero asombroso, digo, es tal cual lo que hoy nosotras levantamos, y ellas lo plantean en 1970. Así que Alicia Moró ya tiene ese posicionamiento de los años 70. Por ejemplo, María Herminia Avellaneda, Marilena Walsh, todas ellas, María Luisa Bember, por ejemplo, no se expiden sobre el aborto, los anticonceptivos, incluso tampoco sobre el feminismo, en esa revista de Sur, de 1970. Bueno, no las quiero atosigar, no me atosiguen, pero por ejemplo hay otra organización que es muy importante, que es la Unión de Mujeres Argentinas, la UMA. Yo quiero contarle una historia de la UMA, porque me enoja que no aparezca. La UMA fue fundada en 1946 y fue fundada justamente por Victorio Campo, María Rosa Oliver y Susana Lagría, la prima hermana de Isabel Lagría. Ellas la fundaron en 1946 en repudio al fascismo y a favor de las mujeres que luchaban contra el fascismo en Europa. Y después esto, en la historia oficial de UMA, desaparece. Uno va a la web de UMA, esto no aparece. Y es una lástima que no aparezca. No estoy segura. Yo cuando se cumplieron los 50 años de la UMA hicieron una reunión bastante grande, invitaron mucha gente y resaltaron ese aspecto de lucha antifascista que había tenido. Pero no lo ponen pero no ponen los nombres. Digo, quizás por ese prejuicio que, bueno, era Victorio Campo, María Rosa Oliver, que eran mujeres pero eran mujeres que luchaban contra el fascismo fuertemente, muy comprometidamente. Entonces, ellas ahí quedan como embretadas. Pero la presidenta de UMA durante muchos años, antes de Inés, ¿quién? Daniel. Claro, no sé, me parece que cuando fue el cambio. Era presidente del origen, como dice, a ver, en el
origen, que era mucho más amplio, que fue como capturado por la elección Claro, del PC, como que durante muchos años no se... claro, digo, no se habló, se omitió, se omitió. Y después se recupera cuando ya no... Pero estamos hablando de los nombres, porque sí la posición antifascista, incluso pacifista, Sí, de la UMA, sí, eso fue sí. reivindicado Sí, siempre, con pero- Fanny Edelman, Sí, pero pero, Grasesco lo mismo. pero lamentablemente no se dice que se fundó en 1936. ¿Entendés? No dicen que... ¿36 o 46? No, 36, yo dije 46, me equivoqué. Yo pensé que 36. cuando se cumplieron los 50 años era 46. No, sí, no. Ah. En el 36 que la fundaron ellas tres. Por ese mismo nombre, Unión de Mujeres de Claro, Unión de Mujeres Argentinas, UMA. Y después, bueno, terminó, digo, ligada al Partido Comunista y entonces hubo otras historias, pero al hacer genealogía una se encuentra con estas cosas. Después aparece un grupo muy interesante que esto se dio la información amorosamente Sara Torres, que es el grupo Gaia. Es Gaia es en la mitología griega es la diosa. Sí, exacto. Y entonces es una simple hoja donde ellas hacen todo un punteo y es muy interesante porque ahí ya tienen como una posición mucho más anarcas, mucho más duras, y plantean el tema de la despenalización del aborto, plantean el tema de la lucha contra la dictadura militar, la vuelta a la democracia, la violación a los derechos humanos. Hacen un listado muy, muy extenso y muy detallado. Evidentemente ahí se nota que hay plumas de mujeres que provienen de... ¿Y eso qué año? En 1980. Y la verdad que yo un poco le decía, no se acordaba mucho, quizás ahora cuando venga el lunes próximo Sara, vamos a insistir un poco. Pero yo creo que ahí funcionaba también la pluma de Néstor Fernández, ¿no? Le tirarían ideas porque es algo como muy elaborado el documento de Gaia. Bueno, y después viene, que me parece que es un gran golpe al terrorismo de Estado, justamente el premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez. Ya ahí empieza como a abrirse las aguas, ya sale la respiración artificial de Ricardo Piglia. Acuérdense que ya están las revistas Punto de Vista, Humor, El Porteño, que es muy importante. Y además tenemos que recuperar dos publicaciones que fueron muy importantes para toda la lucha sobre derechos humanos, ¿no? Que fue Nueva Presencia, la publicación judía, la dirigía Schiller, Hermann Schiller, y después Buenos Aires Herald, que fue uno de los primeros diarios que publicó la lista de los desaparecidos. Que publicaba los sabios cuerpos. Claro. Y por ejemplo, y María Elena O'Donnell publicaba allí también. Y como en la contratapa. Claro. Y entonces, por ejemplo, Ilse Foucault, que fue la primera lesbiana que tomó estado público en los años 90, Ilse, en su casa, como todos hablaban inglés, compraban el Herald. Y ve a María Elena O'Donnell. Entonces, agarra el pijama por teléfono y se ponen en contacto y aún siguen la amistad entre ellas dos. Entonces, cuando después se arma el grupo OFA en 1982,
y se lo componía. Bueno, entonces ya en 1981 María Elena O'Donnell arma el grupo OFA. Esto es muy interesante de ver si quieren trabajar o les interesa leer un poco más. Es en las publicaciones que saca Sylvia Chester, que es Historia del Feminismo de los años 70, Historia del Feminismo de los años 90. ¿Están acá? La revista Sí, Travesías. la revista Travesías. Bueno, allí se va recuperando a través de testimonios de las compañeras y van mostrando, entregan volantes. Es muy interesante el trabajo que hizo en ese momento Silvia Chester. Nos ayuda, ¿no? Es decir, aquellas que estamos interesadas en la genealogía nos ayuda mucho. Bueno, y ahí, María Elena O'Donnell, en el 81, ahí instala el tema del número del aborto. Ella no se quedaba tranquila. Instala otra vez el debate sobre el aborto. Y si uno ve los volantes que le entregan a Silvia Chester, que lo publica en Travesías, ahí aparecen los distintos volantes donde iba ella a volantear con su pequeño grupito, ¿no? Iban a volantear en las por las zonas, por los barrios, iban básicamente a las plazas, y volanteaban. Vos no sabés, digo, o sea, como tirar, viste, una botella al mar, ¿no? Bueno, y entonces ya para estos años, para el año 81, entonces yo lo que recogí fue OFA como grupos interesantes, ATEM, 25 de noviembre, que va a ser, yo les agradezco a las compañeras tanto Maggie Velotti como Marta Fontelas, porque ellas, desde que empiezan, sacan la publicación Brujas, y los primeros números ya sale qué es lo que está haciendo cada grupito. Esto es interesantísimo. ¿Cómo se le ocurrió? Ellas iban dando data de el grupito tal, que se junta tal, están tratando. Entonces uno abre Brujas y se encuentra con todo ese material que es riquísimo. Claro, hay que ver dónde se consiguen los primeros números, que es muy dificultoso. Habría que contactarlas a ellas, no sé si acá están los primeros números. Hay unos cuantos, pero está incompleta. Que es una pena. Bueno, y después está otros grupos como el SESMA, que es un grupo muy interesante, que lo están trabajando algunas compañeras de historiadoras del área de interdisciplinaria de género de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí el SESMA publica una revista que se llama Mujeres. Yo nunca la encontré. Estamos ahí todas detrás de a ver quién consigue mujeres, cómo nos contactamos. El SESMA es un desprendimiento de lo que era antiguamente el FIP. El FIP se va a ir desmembrando de acuerdo a sus cercanías o lejanías con el peronismo, y entonces va teniendo todos esos desprendimientos, grupos también de mujeres. Y después está la revista Alfonsina, que es muy importante, ¿no? Que duró simplemente un año. Justamente acá hay un solo número, y tendríamos que preguntarle a María Moreno y pedirle que quizás ella ni siquiera ella revista esa completa. Bueno, y ahí colaboraban Néstor Perlonger, Moira Soto, María Moreno, Fowil, bueno, había mucha gente, Eduardo Brunner, algunos se cambiaban usaban seudónimos, y hay algunos artículos sobre aborto. Hay una larga entrevista que le hace Néstor Perlonger a María Elena O'Donnell con el seudónimo de Grossman. Él tenía varios seudónimos.
Bueno, entonces ahora viene la etapa, es decir, hice un relato de lo que pasa con el activismo. Pero también lo que es interesante es que ya es un periodo donde empieza a haber grupos más interesados en el estudio teórico, en la teoría feminista. Entonces, lo que hoy vemos como academia, entre comillas, no tiene que ver con este periodo. Entonces, grupos de investigadoras, por ejemplo, el CEDES, ya en el 74, estoy hablando bien, Elizabeth Schelling tenía un grupo de investigación sobre mujeres en 1974 y de mujeres de sectores populares, campesinas. Si uno va a la biblioteca del CEDES puede acceder a los primeros libros. Estudio de mujeres populares. Claro, exacto. No, perdón. Eran grupos grandes, era así la cosa. Y aparte era muy difícil de entenderla, pero una la entiende. Eran grupos que trabajaban sobre, por ejemplo, el problema urbano. Y dentro de esos grupos grandes había otros grupos más pequeños que trabajaban mujeres urbanas de sectores populares. ¿Comprenden cómo era? Era como una cajita de China que uno iba sacando y iba encontrando. ¿Y esos trabajos los hacían mujeres? Sí, investigadoras. Claro. Elizabeth Schelling, María del Carmen Feijó, Weinerman. Digo, esto ayudó mucho. El CEDES se crea en 1975 y allí tanto Schelling como María del Carmen Feijó trabajan intensamente. Y Elizabeth Schelling, que yo la entrevisté, me dejó trabajar 2 días, me dejó directamente trabajar en su biblioteca y en sus archivos, no puede creer. Y ella me cuenta que hicieron, fíjense qué interesante, en el 74 hicieron un encuentro en mujeres en Buenos Aires, perdón, en el Instituto de Itela. Y se llamaba Perspectivas Femeninas en la Investigación Social en América Latina. Y estaba había 2 antropólogas feministas estadounidenses que eran las que solventaban este encuentro, que una eran Helen Zappa, la mujer actual de John, y June Nass. Bueno, ellas son las que permiten que se haga este seminario, y me cuenta Elizabeth Schelling que después terminaron en 2 libros que se publican en México, ¿no? Acá no se pudieron publicar. Y como México tenía una industria editorial tan increíble, y entonces además las estadounidenses que se acercaban acá, porque estaban por Latinoamérica, eran estadounidenses de izquierda, eran mujeres que estaban comprometidas con el feminismo, también con las izquierdas. Bueno, y entonces, acá está, por ejemplo, el primer libro que saca Elizabeth Schelling, es en 1978, y se llama Mujer y Mercado de Trabajo Urbano, que sale en el CEDES. Y después hay grupos, por ejemplo, estos grandes grupos que les cuento, Ocupación y Desocupación, que estaba en Claxo, y ahí dentro de eso estaba la participación femenina y la familia, ¿no? Entonces habían como pequeñas membresías o núcleos, y después es decir, y allí, por ejemplo, hay tanto Claxo como CEDES permite la conexión de investigadoras latinoamericanas. Esto es muy importante. Ya en los años 78-75 se estaba con compañeras como Susana Prats, Silvia Yomovet de Uruguay, después Yomobate, perdón, Lourdes Avispe de México, Magdalena León de Colombia, bueno,
y había también brasileñas. De acuerdo a lo que me cuenta Elizabeth Chelín, las investigadoras tenían mucho contacto entre sí, las investigadoras latinoamericanas. Magdalena no está de Ecuador. ¿Cómo? No, hay dos Magdalena León. En Colombia está la que estudia mujeres y grupos rurales, mujeres campesinas. Y Magdalena León de Ecuador es la economista. Son dos, se llaman igual. Una de Colombia, que es socióloga, que estudia mujeres campesinas, y otra de Ecuador, que es economista. Es mucho más joven la de Ecuador. Bueno, y el centro principal de producción teórica en América Latina va a ser México. Es impresionante. Y después las compañeras que estuvieron en México, esto lo cuentan con lujo de detalle, que queda como asombrado. El nivel de desarrollo del feminismo mexicano. Y académico y además de activismo. Muy importante. México es como un centro de producción, digo, son muchas las razones. Yo encontré algunas, puede haber muchas más. Digo, estar al lado de Estados Unidos no es un pequeño detalle. Acordate que contaba de Virgin que Marta Lama decía, bueno, voy a Boston a comprar los libros, había mucho feminismo dentro de los feminismos. Esto es interesante lo que se da en México, ¿no? Es decir, en Tununa me cuenta que hay como una aristocracia intelectual que es muy importante. La aristocracia intelectual en México es económica. Sí, de clase. No hay feminismo popular, es un feminismo académico y de élite, porque es una élite. Pero en lo que cuenta Tununa es que ella queda sorprendida cuando llega. Y hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia, gobernadoras, en la justicia, senadoras, diputadas, concejalas. Y es un mundo, que para nosotros, calculo que en el 73 nunca entró ninguna diputada. Ni siquiera teníamos una diputada. Era increíble. Eso es como asombroso. De ahí que muchas de las feministas argentinas que vuelven, como el caso de Virgin, aprenden a hacer lobbying institucional. Porque eso, evidentemente, lo aprenden estando. Después hay otros tipos de feminismo. Está el feminismo chicano, que es muy importante, que tiene una producción muy, muy importante. Todos estos textos yo los saqué de la biblioteca de Tununa Mercado. Y después está la revista FEM, la famosa revista FEM, que duró hace pocos años, y ahí intervinieron muchas compañeras nuestras, ¿no? Es decir, Tununa las convocaba porque Tununa inmediatamente ingresa en el grupo editor. Entonces invita, y uno revisa FEM y va a encontrar a Marilena Walsh, y estrenó muchas veces, a Felisa Pinto, a María Luisa Bember, muchas compañeras que están, conectadas, primero por su propio prestigio, pero también acompañadas por la importancia que tiene Tununa dentro de FEM. Y Tununa trabaja también muchos temas relacionados al cono sur. Bueno, y corto un poco acá, hablo un poco del CEM, y ya está, ¿no? Bueno, el CEM es el Centro de Estudios de la Mujer. Es un centro que empieza organizándose, hay varios orígenes, ¿no? De acuerdo a quién entreviste. Pero bueno, hay un pequeño grupo de estudio. Es muy importante, al menos en Buenos Aires, yo estoy hablando de Buenos Aires, desconozco después qué es lo que sucede, así que no puedo decir gracias. Eso sería un exabrupto de mi parte. Pero hay muchos grupos de estudios de psicoanalistas. Marta Rossi me recuerda en el montón. Y Eva Giberti también. Bueno, ellas dos estaban en un grupo de estudios
Y las psicoanalistas hacían grupos de estudios que eran de manera voluntaria y algunas que no. Gloria Bonder Gloria siempre estuvo en contacto con el feminismo anglosajón. Y entonces en su consultorio convocaba, ella invitaba, ¿no?, a psicoanalistas solamente, y así fue armando su grupo. Y después empiezan ya a reunirse en una casa que alquilan, empiezan a hacer actividades. Y de ahí aparece, ya está el SEM, pero todavía no está, no está en papeles ni nada por eso. Pero ya ahí aparece la idea del SEM, que también funciona un SEM en Chile en el mismo momento, y también funciona un SEM en México. Entonces hay como apropiaciones, ideas que van circulando, no es que estamos tan aisladas, ¿no? Entonces, bueno, y después Gloria Bonder organiza un gran seminario en el Instituto Goethe. Recuerden que el Instituto Goethe siempre nos va a acompañar, siempre ha tenido una posición pro-feminista. Es muy importante. Porque estaba Gabriela... Pero todavía en ese momento Mazú. no. Yo cuando la entrevisté a Gabriela Mazú, y Gabriela estaba en Gabriela. Gabriela viene en el 83 y acompaña todo el desarrollo del inicio de las organizaciones de la postdictadura. Y ahí, bueno, se hace una convocatoria que es amplísima, en este seminario que dura 5 días, que se llama Ubicación de la Mujer en la Sociedad Actual. Lamentablemente no se tienen papeles. ¿Qué año 83? No, esto es en el año 78. Y no se tienen papeles por una simple razón, porque el instituto elimina cada 5 años todo el papelerío y ninguna se le ocurrió guardarla. Entonces yo encontré una ponencia, que es la de Ana María Fernández, que ella mucho no se acordaba, y la hizo con Gabriela Sicos, una sexóloga muy importante que todavía está que tuvo mucho que ver en la historia del lugar de mujer, y es compañera mía en el grupo de estudios de sexualidades. Bueno, y entonces publican Ana me dijo, eran 5 hojitas. Nosotras, frente al tema que habíamos leído en Le Monde sobre la circuncisión de las mujeres en el África negra, se nos empezó a ver qué podíamos escribir, y escribimos esto, y dice Ana que lo presentó de manera como casual. Esto también es interesante, lo que es el mundo azaroso, ¿no? El azar también tiene ahí un lugar. Y Mirta Videla no pudo ir, Mirta la llamó por teléfono y dijo, no querés ir a este congreso. Y Ana dijo, ¿cómo hay un congreso? Sí, dale, de llevar mi invitación. Y así es como Ana se vincula, claro, después se vincularía quizás más adelante, pero es como se vincula con esta actividad que fue tan importante, porque no hay registros. Ojalá que los encontremos, porque sería muy interesante, porque vinieron investigadoras de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Porque aparte el Instituto Goethe, cuando hace algo, lo hace muy, muy grande. Bueno, y de ahí entonces después surge el SEM, y empieza con sus famosos cuadernillos en color naranja. Se empieza a hacer con una producción que está, si bien vinculada al feminismo anglosajón, después ya hacia los años 80-81 empiezan a tener contacto muy estrechamente con los feminismos latinoamericanos y con las investigadoras latinoamericanas de México, Costa Rica, Perú, Brasil, y van a empezar a desarrollar, previo
a la dictadura, a finales de la dictadura militar, encuentros con compañeras latinoamericanas. Bueno, esto es todo. ¿Les parece? Tengo mucho más, pero no las voy a estar abrumando. Y lo dejamos por ahí para más adelante, porque van a seguir saliendo testimonios. Pero es como hacer un resumen, es bueno que haya tenido la oportunidad, porque justamente estoy hablando de todas compañeras que transitaron por acá. Le da un contexto en el cual ahora estos testimonios individuales que fuimos escuchando van tomando su lugar, ¿no? Claro, digo, es interesante ver cómo esto, no sé cómo explicarlo, si lo pude explicar bien. Por ejemplo, Marta Rosenberg empezó a escribir en el año 81 en la Revista Argentina de Psicología. Era una revista, una publicación que se abría mucho a las mujeres que todavía quizás no estaban asumidas totalmente como feministas. Por ejemplo, yo le pregunté a Marta, ¿y vos cuando empezaste a decir soy feminista? Me dijo, por tu Luna, porque fui a verla al diario La Opinión y tu Luna, así como es tan simpática, tu Luna con ese tonito cordobés, le dijo, ay, ¿sos feminista? Y Marta se quedó diciendo, yo feminista, qué sé yo, ¿cuánto? Digo, y ahí es como empiezan a abordar, y la disciplina que más desarrollo tiene en este periodo, durante este periodo, es justamente de las psicólogas y de los psicólogos. Bueno. Gracias. Muchas gracias, No. por compartir este trabajo. Mabel hace muchos años que está investigando el tema y de hecho este seminario surgió por un artículo que yo había publicado hace muchos años en la revista Feminaria. El año pasado invitamos a que lo estábamos leyendo en una recuperación de artículos de Feminaria que hicimos en un grupo de estudio, y cerramos con este artículo y Mabel vino, y bueno, fue tal el interés y la discusión, el debate, que dijimos, bueno, armemos alguna actividad en común el año que viene, que fue un poco el origen de este seminario, seguir indagando esto, y ellas, por supuesto, en estos años habían seguido investigando, así que también quiero decir que esto que Mabel señalaba en la revista Brujas, enfocar los grupos, las actividades, etcétera, también es un trabajo que ella hizo para la revista Feminaria durante mucho tiempo, es decir, que había una sección que eran las novedades que habían ocurrido en esos 6 meses, porque eran dos números por año, congresos, publicaciones, artículos, visitas, conferencias, bueno, claro, porque era como una devolución, digo, era como un diálogo con brujas. Chicas, gracias, a ver si yo puedo hacer esto en mi feminaria, ¿no? Para que sirva, para que no se empiece desde cero, ¿no? Y esta, lo que vos decías de la genealogía, ¿no? Quienes queremos buscar antecedentes para cosas que son actuales, pero que tienen raíces, que empezás a buscar en realidad desde esa inquietud presente. ¿Qué antecedentes hay de esto? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Bueno, esos datos son fundamentales, ¿no? Poder tirar de ese hilito de los nombres propios, además, este reconocimiento de los nombres propios también es importante. A veces las personas se repiten porque los grupos se dividen siempre de claro. No es que antes era cordial, no era igual que ahora. Entonces, no, pero había una cosa que era interesante que también me lo dijo Mónica Carducci, que por Skype hicimos a las 6:30 de la mañana una entrevista. Mónica me dijo, durante la dictadura no había adversidades, claro, porque teníamos un enemigo común. No teníamos diferencias. Todas nos reuníamos y todas ni preguntábamos de dónde provenían ni nada por el estilo. Y esto hay mucha insistencia con esto, porque también las compañeras de ATEM lo recalcan. Muchas compañeras en los testimonios dicen, estábamos todas juntas, estábamos todas allí, teníamos un enemigo en común y ni nosotras nos dábamos cuenta si había diferencias entre nosotras. Porque, bueno, después sí empezaron las diferencias fuertes.
pero en esos momentos, y esto después se repite con el menemato. Con el menemato se arman grandes coaliciones, que yo esto lo reproduzco en el libro de Carlos Jauregui, justamente porque se vuelve a tener un enemigo grosso común. Entonces lo que parecía imposible que entrasen en coaliciones, entra en coalición. Por ejemplo, la primera marcha del orgullo gay, que es en 1992, encontramos un montón de gente que va a decir, ¿qué hacen en una marcha del orgullo gay? O en la segunda marcha del orgullo gay en 1993. Yo iba, no era gay. Pero por ejemplo el Chacho Álvarez, me querés decir desde cuándo tenía sensibilidad por la orientación sexual o por las minorías sexuales. No, eran frentes que se armaban con mucha potencia, porque estaba ahí, por ejemplo, contra Menem, nunca tuvimos tantas oportunidades de hablar sobre el aborto que con el periodo de los 90. Fue maravilloso. De todo el tiempo, porque él como nos respondía, nosotros damos. Y se armaban frentes muy sólidos, y que después venían y acompañaban porque sabían que esos eran fisuras. De ahí que nos acompañaban las marchas del 8 de marzo, de ahí que nos acompañaban cuando fue la reforma de la Constitución en el 94, acompañaban las marchas de orgullo. Después todo eso vuelve otra vez, ¿no? Cada uno a su casillero. A mí me quedan así como dos temas que me parece que es súper interesante, no sé si para hoy o para próximos testimonios también sigo pensando, ¿no? Uno que sí, efectivamente, como decís, había toda una posibilidad de acción común, de hacerlo público, de la dictadura. Una parte de ese espacio se vinculó muy fuertemente al movimiento de derechos humanos. Sí. No todo, digamos, que las comunidades dentro de las que... Sí, por supuesto, había como doble militancia. El movimiento de derechos humanos, que era en ese momento esencial la lucha por la vida. Digo, incluso yo me acuerdo de Ilse también, ¿no? Claro. Que con su compañera iba con la bandera. Claro, con Claudina. Claro, iba a la marcha de las madres los jueves con la bandera, ellas dos solitas. Claro, y Carlos, por ejemplo, Carlos Jauregui le abrió el camino Schiller. Entonces iban con un cartelito chiquitito, porque también acordemos que era un gran paraguas los organismos de derechos humanos, pero ahí era tremendo, ¿no? Una homofobia, digo. Yo he tenido fuertes debates con Eve de Bonafini, que era tremendo, digo, había poco para dialogar, digo, tenías que estar todo el tiempo levantando, y si había alguna posibilidad de negociar alguito, costaba. De ahí que después, por ejemplo, los gays y las lesbianas cortan, en los 90 dicen basta, no queremos más que nos reconozcan, hacemos nuestra propia agenda. Y fue fundamental el accionar, volvemos a decirlo, creo que es poco las veces que hay que insistir, de Laura Bonaparte. Como ella, y de Nora Cortiñas. Nora, digo, cómo nos acompañó. Pero Laura venía de México. Laura era feminista de antes. Laura era, claro, y era socialista. Ahorita fue la que fue acercándose. Claro, aparte, Laura... La única me parece que era feminista de antes. Claro, Laura, claro. Además era psicoanalista también. Era psicoanalista, era socialista, y ella estaba con el movimiento gay en México, con los grupos feministas. Y la otra cosa que quería como marcar, porque se mencionó, es la revolución de Nicaragua. Claro, exacto. Y me parece que hay una parte, está muy cerca, que vive ese impacto, y es el primer encuentro feminista. Claro, otra cosa que, ¿no? claro, los encuentros, es muy interesante los encuentros latinoamericanos del Caribe, los encuentros feministas latinoamericanos del Caribe empiezan en el 81. Y ahí hay ahí empieza un fluido de idas y vueltas. Gracias, Claudia, yo me había olvidado. Pero la revolución nicaragüense fue muy importante.
Y además para los organismos de derechos humanos tampoco estaban aislados, estaban totalmente en contacto, digo, la importancia de los organismos de derechos humanos en Guatemala, en El Salvador, eso influyó fuertemente también sobre nuestros organismos de derechos humanos. Básicamente sobre aquellos organismos que estaban sentados en relaciones parentales, ¿no? En el caso del CEP que nombrabas en Honduras, de ser claro, Honduras, y las compañeras fueron de las primeras que cuando ser golpeadora salen a decir esto es un golpe de Estado y eran compañeras sobrevivientes también de la de los 80 en Honduras, ¿no? Entonces digo, ahí hay como una historia que se junta. Sí, digo, lo que quiero decir es que no estábamos. Quizás el Cono Sur fue más dificultoso que América Central y México. En los 80 en América Central estaba en ascenso de la lucha revolucionaria. Claro, Nicaragua, El Salvador, de las mujeres y Guatemala. Y Guatemala. Las mujeres tienen un papel protagónico, no todas feministas, pero sí con... Claro, pero claro, es muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No, yo, si no me las contesta las dos, digamos, si no corresponde, pero digamos, como estamos hablando de un poco de todo, yo, mi gran interrogante hoy día es el tema del aborto, que casi no se habla, como que cambió de agenda, y por el Papa, por Cristina, por toda la gente. Y yo digo, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? No sé, vos dirás, nosotros la población pero realmente, ¿por qué está tan silenciado? Yo lo vivo así, de pronto estoy equivocado. Yo lo vivo como un silenciamiento. Son cuestiones de oportunidad política, me parece. A ver, yo creo que hay que estar preparadas con el mejor proyecto posible, porque los tiempos políticos se aceleran muchísimo. Así pasó con la ley de matrimonio igualitario, así pasó con la ley de identidad de género, y la campaña por el derecho al aborto tiene un proyecto que lo presentó, lo peleó, tenía un montón de firmas, está parado, pero en algún momento puede ocurrir que coyunturalmente se diga es la oportunidad, y ahí hay que estar con todo preparado, discutido, o sea que no es un tiempo inútil el tiempo de discutirlo, etcétera. Yo creo de todas maneras que la campaña generó un quiebre, ¿no? Ya desde hace un par de años. Sí, de 2000, digo, en Buenos Aires empezó 2003 y se federalizó 2005, 2004, 2005. Pero que en los últimos 2 años hay un quiebre político dentro de la campaña. Sí. Es decir, que la gente que venía trabajando en común, bueno, hubo conflictos, y son conflictos que tienen que ver con esta cuestión, con lo partidario, con el hecho de que el kirchnerismo retrocedió, había muchas diputadas kirchneristas trabajando y con sus propios proyectos, etcétera, pero evidentemente hay una orden presidencial de no avanzar, incluso de retroceder con este tema, incluso a través del Ministerio de Salud, con el aborto no punible, que estaba el protocolo de atención, que era buenísimo, y sin embargo hay un cambio del ministerio, de la ministra, que era Graciela Ocaña, al ministro Mansur, se desconoce ese protocolo, es decir, no, perdón, cuando asume Graciela Ocaña, el protocolo era del ministro anterior, de Ginés González García, que había trabajado la gente del CEDES, justamente en ese protocolo. Bueno, es muy oportunista siempre la discusión del aborto, no hay un modo sereno de ir avanzando con el tema a nivel parlamentario. Pero hay que estar preparadas, por lo tanto yo creo que hay que seguir trabajando, y trabajando en los medios de comunicación y trabajando en la opinión pública. Ahora no se ve cercana la discusión de qué pasará según el resultado de las elecciones de este año, que pasará a nivel parlamentario, pero no veo tampoco, salvo en un par de discursos, que esto sea parte del eje de campaña, que alguien haga oposición desde este tema. Va a ser un poco Victoria Donda, la izquierda, pero no veo mucho más. Mira, yo estoy por fuera del derecho, digo con sinceridad. No me preocupa mucho qué pasa con el Estado, digo,
considero que tiene que haber una ley, es inevitable, pero en el mientras tanto hay que seguir haciendo. Y ahí hay unas estrategias feministas importantísimas, igual no es tema de este seminario, pero hay unas estrategias feministas. Hay unas estrategias feministas muy importantes que son autónomas. Digamos, Sí, que estamos en el grupo feminista, Socorristas en Red, claro, que hacemos con el uso del misoprostol. Socorro Violeta, con las revueltas en Neuquén, fue un Claro. grupo pionero en decir, bueno, vamos, lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto acá en Buenos Aires, pensar en armar este acceso a la información, es decir, que no es un grupo que va a promover el aborto, sino que lo que hace es generosamente dar acceso a la información acerca de cómo se usa el misoprostol, qué consecuencias tiene, qué mecanismos de aborto hay, Y la línea, la pero asesoría. no digo que Te digo, cuando Sí, vengan está las trabajando chicas, en eso. cuando vengan las chicas de Neuquén, que es una experiencia muy interesante porque ellas, bueno, Contaron, cuando se presentó acá el libro, claro, lo contaron. Lo que hacen no es tan solo pasar información, sino acompañan, hacen acompañamiento. Eso, y después del acompañamiento arman producción. porque además es interesante, a diferencia de lesbianas y feministas, que atención telefónica, etcétera, Socorro Violeta junta a las personas que están decidiendo abortar o a las parejas hacen un trabajo en común, y eso me parece que políticamente es un trabajo muy interesante, y luego acompañan en la urgencia a la persona que quiere abortar, pero comprometen a que en el futuro colabore con otras, etcétera. Lo cual Es también, una red interesante, es decir, van haciendo grupos de afinidades y además trabajan con médicos y médicas, que no lo hacen ni la campaña ni la línea. Ellas trabajan, las médicas le pasan los casos que vienen a los hospitales, están trabajando y en Córdoba también. y con un sistema de donaciones, porque el misoprostol es caro y no todas las mujeres tienen posibilidad de comprarlo, entonces también hay un sistema donde alguien puede hacer una donación y garantizar que la provisión de misoprostol para algún caso, bueno, eso también es una manera comunitaria de resolver esto. Bueno, sí. Bueno, Sí. planteo. Yo soy como mi obsesión en realidad genológica va por el arte y el feminismo. La verdad es que me cuesta muchísimo encontrar algo que trabaje la época de la iglesia. O sea, hay muy poca, por eso estaba pensando como en quién podríamos pensar para que, por ejemplo, que pudiera venir aquí. ¿No? No sé si ustedes han pensado en alguien, pero yo como de las primeras que se asuman feministas, ¿no? O sea, artistas feministas. Ya eso es bastante complicado, me parece, en Argentina. Sobre todo en esa época, ¿no? Los 70, los 80. Sin embargo, había un movimiento artístico que estaba dando vuelta, había bastantes mujeres artistas. Además, fotógrafas, una de las que queríamos consultar este espacio, ¿no? Claro. Que teníamos ganas de entrevistarle, que fuera una de las testimoniantes. Fotógrafas hay más. Estaba Greta Stern. Greta Stern. En las tapas de la revista Feminaria hay muchas artistas plásticas, y siempre era una de las partes más trabajosas conseguir el arte de tapa. Era tremendo, conseguir el arte de tapa para cada número de la revista. No solamente, era por encontrar las artistas, no solamente porque se dieran su imagen, ¿no? Había una compañera que Marta murió, Migueles, que hizo teatro también, ¿no? sí, Marta Migueles hacía teatro junto con Hilda Rice, sí, Sí, y después estaba Josefina, claro, Josefina Quesada, que era pintora que murió, que era narca y que estaba con el grupo de ATEM, y que ella le diseñaba las tapas a brujas, y después, bueno, estaban fotógrafos. Greta Stern es maravilloso, ¿fueron a ver la muestra? Y yo la había visto ya. Ay, pero qué increíble. La pusieron en el centro cultural, en el York, en el Malva. En el Malva. Los fotomontajes no se cuenta. Que no se puede creer. Y ella fue la madre de una feminista
amiga nuestra, Silvia Coppola. que nunca lo dijo Silvia. Sí, yo la conocí a Greta en la casa de Silvia. ¿Sí? Sí, Greta, sí. Ah, no. Silvia lo decía, es más, Silvia se animó ya en sus últimos años a sacar fotos. Y eran fotos ¿sí? maravillosas, sí. Ah, porque Silvia era feminista y murió lamentablemente de un cáncer, lamentablemente un pero era hija de dos fotógrafos, de Greta Stern y de De- Coppola. y de Horacio Coppola. Dos monstruos que se habían conocido en la Bauhaus Y se fue, y corridos por el nazismo, se vinieron para Argentina, vivían en la provincia de Buenos Aires, en una casa ahí, en una casa en las Así que afueras. pues Silvia, que yo estuve con ella militando con el aborto, nunca comentó. Después Moira Soto me lo chimentó. No, sí, yo fui muchas veces a la casa de Silvia, hablé con Greta Stern, la conocí, una vez fui con mi hijo que era muy chico y se quedó fascinado con uno de los sueños, que es una locomotora, y le regaló un afiche con la firma de Greta, una cosa Increíble. Y murió muy grande. tenía casi 100 años. Y la cuidaba Silvia, o sea, vivía con ella, en la calle Uruguaya. Y Silvia lamentablemente tuvo un colectivo que se llamaba Elegir, Sí. y que ese colectivo permitió una publicación de un varón. Es la primera vez que un varón, al menos, está registrado, que es en 1990, Brocato, un trotskista. Porque ella iba a los grupos de estudio de Brocato. De Brocato. Participaba, ella era de izquierda también, Claro. de izquierda, y participaba, pero durante años participó en los grupos de estudio de Brocato. Y Elegir era la expresión feminista a favor de los derechos reproductivos, ¿no? Sí. Pero bueno, si yo veo algo, te chiflo. Tenés que dejar el contacto. Pero Estoy rastreando por ahí, pero bueno. sí, donde más se expresa el momento de mayor fuerza es 2001, ¿no? Pero Sí, pero antes también. antes también, sí. Acá donde me parece que está la... Bueno, señaló que también se entiende también por arte y por arte político, ¿no? Claro. Donde me parece que la narrativa que tenemos en Argentina casi no existe. No. Pero porque no existe la mirada hacia cierto tipo de arte que para mí que es político. Claro, tal ¿No? cual. Pareciera que aparece en el 2001, 2002, cuando No, tiene, por lo menos claro. 20 años tiene. Sí, Ya sí. los 80 mismo con... Sí. Hay muchísimas, pero o la misma Diana Rose, ponele que ya no se piensa no tanto, pero después sí que tiene que trabajo. Por ahí no se la conoce ella como... Lo es, digamos. Y Adriana al estilo sí. Adriana sí. Sí. Adriana sí. Mm. Bueno, pero también la fotografía. Una Sí. fotografía siempre se trabaja. Yo veo en fotografía más la expresión, más que en arte plástico, para visuales. Me queda como bueno, por- pero hay un poco en la cabeza. Una pregunta, en tu humana arte, humana arte, Sí. claro, humana arte, de pronto, no sé, Sí, lo que no pasa tengo es idea, pero que no hay un trabajo. no hay feminista, por eso te pregunto, porque en realidad No hay. no lo Y sé. justamente eso, bueno, es lo que narra como, ¿no? El corte, digamos, de un arte y la política, Claro. del arte y la Claro. No hay nada. Y a partir de ahí, sobre todo lo que fue el silvetazo o las mismas mujeres también quedaron Sí. bastante fixadas en la idea de, bueno, una política de izquierda, una política militante, pero no una política feminista. Claro, claro, sí, sí. Yo por eso digo, quizás también hay que ver cómo está narrado y contactar con esa gente. Pero Ana Longoni quizás puede ser que Ahora algo estoy que... trabajando. Ah, claro, Si de- logramos contactar con Sara Facio para que venga y se le puede preguntar, porque ellas sí tenían en sus ámbitos de trabajo más creativo. Bueno, te digo, el diseño de las revistas era horrible. Durante la dictadura militar, te digo, honestamente, era feísimo, así que hay mucha intervención plástica, no había. Viste, metían ahí una foto como podían, qué sé yo, la sacaban como podían, pero te digo que eran muy feas, muy feas. A diferencia de lo que veías vos las publicaciones mexicanas, eran feas. Quiere decir que no había mucho acercamiento. Sí, México tiene una tradición artística. Claro, Sí, sí, Ana Mendieta. claro. Sí, ganaste jugadores, bueno. Ah, bueno,
Los Rosa Mayer, tenían ahí un grupo de personas de eso. Claro, tal cual. Acá yo no recuerdo. Y te digo, por ver yo que busco publicaciones, me doy cuenta que hay una bien. Pero Ana quizás puede darte alguna data. El otro día hicimos toda la recorrida por Sí, yo estaba. estabas. Sí. Contalo de mujeres públicas que fue muy linda. No, podés contarlo más. No, yo hablé demasiado. Hablando de genealogía, bueno, trabajaron un poco, ya le llamaban como una acción política, una reforma colectiva, digamos, ¿no? Hicieron 10 puntos, creo que tienen muchos más. Ellos tienen muchos más. Están como justamente rastreando una genealogía de feministas. Entonces lo que hacían es una visita guiada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por la ciudad, por distintas casas, con espacios con importancia, digamos, o las casas de las mujeres, o sea, fuimos a la casa de Julieta Lanteri, de Alicia Moró, donde estaba el grupo el grupo de estudio, bueno, así como distintos lugares dentro de, y nos iban contando un poco la historia. Andújar, sí. Andrea hizo como Andrea es una de las compiladoras de Mujeres en los 70 que analiza justamente estos conflictos entre el feminismo y la izquierda. Ahí Andrea puso toda la polémica. Sí. La verdad que éramos muchas, ¿no? Éramos muchísimas. Sí, vinieron en bicicletas, había muchos compañeros, estaban varones antipatriarcales, después estaba Loana, había como una popurrí de chicas muy jovencitas, otras que no, como en nuestro caso, pero había una diversidad de eso fue muy lindo. Sí, eso fue muy lindo, sí, a mí también me emocionó muchísimo, la verdad, hacer recorridas, y además la gente se quedaba de lo más sorprendida porque no sabía qué estábamos haciendo, porque íbamos a hacer... Y esto que es una marcha, ¿y qué decía? Una marcha de que, bueno, una genealogía feminista, ¿y qué reclaman? No, después en un momento nos juntamos a cantar las consignas básicas de aborto, pero después... Hace dos sábados nos autoconvocamos a las 3 de la tarde en Libertad y Marcelo T. de Alvear. Y después hubo un homenaje también que se le hizo a Ilse, pero Ilse ya se había ido. Ilse se había ido, le quisieron dar una sorpresa, pero se olvidaron que Ilse tenía 85 años. Entonces cuando llegamos, que era justamente la calle Lavalle, que en ese momento, en los 90, estaban los grandes cines, entonces Ilse iba con dos compañeras a volantear increíble sobre el lesbianismo en la calle Lavalle a la salida de los cines. En el 84, 85 fue ese. Sí, en los 84, 85. Fue en el 85. Sí, porque en el 87 salen con cuadernos de existencia lesbiana. Sí, antes. Bueno, pero ahí tenemos para trabajo. seguir indagando. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a todas. Y nos vemos el lunes que viene con Sarita Torres. ¿Vas a venir? Yo tuve que